Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En la silenciosa campiña de Eslovaquia, en un pequeño pueblo marcado por la guerra y la incertidumbre, brilló la pureza inquebrantable de una joven cuya vida se convirtió en un testimonio luminoso de fe, valor y dignidad. Anna Kolesarova, apenas una adolescente, vivió su fe con una sencillez desarmante, pero también con una fuerza interior capaz de desafiar a la oscuridad que la rodeaba. Su historia, profundamente conmovedora, nos habla de la confianza absoluta en Dios, del sacrificio y de la valentía que nace del amor verdadero. Hoy, su vida continúa inspirando a miles de jóvenes en el mundo entero, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la pureza y la fe puede ser más fuerte que la violencia y el miedo. A ver, imagina esto por un momento. Estamos en noviembre de 1944. El frente oriental de la Segunda Guerra Mundial es un infierno, un caos de barro y acero avanzando. Y en medio de todo, en una pequeña aldea de Eslovaquia, una chica de 16 años está escondida en un sótano. De repente, se enfrenta a un soldado y toma una decisión que le cuesta la vida. Pero esa decisión no acaba ahí. Décadas más tarde, su historia resurge para inspirar a miles de jóvenes, y la Iglesia Católica la reconoce. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de Anna Kolesarova, que es una historia con muchísimas capas, no es solo la biografía de una mártir. Gracias a un montón de fuentes que nos han llegado, documentos del Vaticano, análisis canónicos, informes militares y hasta testimonios del movimiento juvenil que ella inspiró, vamos a explorar algo que a mí me parece fascinante: cómo una tragedia personal que fue silenciada a la fuerza durante la era comunista se transforma en un símbolo de resistencia espiritual y en un fenómeno pastoral que está muy vivo hoy en día. Y esa es la clave, ¿no? Entender no solo quién fue ella o qué pasó en ese sótano, sino cómo su legado sobrevive, cómo una historia tan oscura, tan enterrada, puede resurgir con esa fuerza y significar algo completamente nuevo para otras generaciones. Es que parece que hay una historia dentro de la propia historia. Exactamente. Hay que desgranar el hecho y sobre todo el eco que produjo después. Vale, pues empecemos por el principio. Antes de ser un símbolo, era una persona. ¿Quién era Anna Kolesarova en su día a día? Pues mira, las fuentes la dibujan como una chica muy de pueblo, de Vysoká nad Uhom, sencilla, modesta. ¿Una chica normal, por así decirlo? Totalmente. Nació en 1928 en una familia de granjeros muy piadosa. Y hay un dato que parece clave en su biografía. Sí, uno que le marca la vida por completo. Su madre muere cuando ella tiene solo 10 años. A partir de ese momento, la niña se convierte en la mujer de la casa. Asume toda la responsabilidad del hogar, cuida de su padre, Han, y de su hermano mayor, Michal. Su vida era eso: trabajo duro, deber y una fe muy profunda. Cuando las fuentes dicen muy piadosa, ¿a qué se refieren exactamente? O sea, ¿qué significaba eso en la Eslovaquia rural de los años 30 o 40? Significaba una vida que estaba completamente estructurada por la fe. Iba a misa casi a diario, rezaba el rosario, participaba en todo lo de la parroquia. Y esto es fundamental, porque como dijo el cardenal Becciu en la beatificación, y es una idea clave, nadie se convierte de repente en héroe o santo. La fortaleza que demostró al final no fue algo improvisado, se había forjado en esa disciplina espiritual de todos los días. Es un contraste brutal, ¿no? Esa vida tan ordenada, predecible, devota, y de repente choca de frente con el caos más absoluto que estaba a punto de devorar su aldea.
Totalmente. Es que hay que visualizar el escenario. Noviembre del 44. Eslovaquia era un polvorín. El país había sido un estado satélite de la Alemania nazi, pero es que en agosto de ese año está enorme. Y claro, eso lo cambia todo. Provoca una ocupación militar alemana brutal, con unas represalias salvajes. Y, a la vez, el Ejército Rojo avanza sin parar desde el este, liberando el territorio. O sea, que el pueblo de Ana, Visokana-Duhom, estaba literalmente en la línea del frente. No era un lugar seguro bajo el control de un bando u otro, sino la propia tierra de nadie. Exacto. Era una zona sin ley, donde la vida de un civil no valía nada. Los soldados de los dos ejércitos, muchas veces agotados, borrachos, brutalizados por años de guerra, campaban a sus anchas. Las fuentes describen un ambiente de miedo constante. La gente se escondía en sótanos, en bodegas, durante días, esperando a que pasara la tormenta, rezando para que no los descubrieran. Ese es el mundo en el que Ana vive sus últimos días. Con ese telón de fondo de violencia, de anarquía, llegamos al 22 de noviembre de 1944. Ella y su familia, como tantos otros, están escondidos. Sí, en el sótano que había debajo de la cocina de su casa. Y en un momento dado, un soldado del Ejército Rojo, los informes de la época dicen que estaba claramente borracho, entra en la casa buscando alcohol o mujeres y descubre el escondite. Y la reacción del padre, de Han, es interesante. No se enfrenta a él, intenta apaciguarlo. Le pide a Ana que le dé algo de comer. Quizá, no sé, en un intento desesperado de demostrar que no son una amenaza. Es un gesto de sumisión para sobrevivir, pero no funciona. Hay un detalle que recogen los testimonios. Las mujeres de la aldea, incluida Ana, habían empezado a vestir ropas oscuras, como de luto. Para parecer mayores y más descuidadas. Eso es, esperando no llamar la atención. Pero a pesar de todo, el soldado se fija en Ana y empieza a acosarla sexualmente de forma muy agresiva. Y ella se resiste, no se queda paralizada. No. Las crónicas parroquiales, que se escribieron muy poco después, son bastante explícitas. Detallan que forcejeó con él, que luchó y que en un momento dado consigue zafarse y echa a correr. ¿De vuelta al sótano? De vuelta a la seguridad del sótano, hacia su padre. Pero el soldado la sigue. Enfurecido por el rechazo. La persigue con su subfusil, un PPS-41. Los testigos, que eran su padre y su hermano, relataron que antes de disparar le gritó que se despidiera de su padre. Y sus últimas palabras, según ese testimonio de la familia, fueron: «Adiós, papá, Jesús, María, José». Y justo después, el soldado le disparó 2 veces. La mató en el acto, delante de su familia. Es una escena de una brutalidad inimaginable. Y el horror no acaba ahí. Tienen que enterrarla casi a escondidas. Sí, los combates eran tan intensos que no pudieron hacerlo hasta la noche siguiente. La entierran en secreto, sin sacerdote. Pero una semana después, el 29 de noviembre, cuando el frente ya se había movido un poco, el párroco del pueblo, un hombre llamado Anton Lukács, pudo celebrar los ritos funerarios oficiales. Y aquí sucede algo que lo cambia todo. Espera un momento. Este sacerdote, Anton Lukács, en medio de la devastación, con gente muriendo por todas partes, se detiene en esta muerte en particular. ¿Por qué? Porque él había oído los testimonios directos del padre y del hermano y entendió que no había sido un asesinato más en medio del caos de la guerra. Vio que había una intencionalidad muy clara. Y entonces hizo algo extraordinario. En el registro parroquial de defunción, al lado del nombre de Ana, escribió una pequeña anotación en latín: Hostia Sancta Castitatis. Víctima de la santa castidad. Que un cura de pueblo, sin consultar a nadie, en tiempo real, haga una declaración teológica tan potente, es increíblemente audaz, ¿no? Es un acto de una valentía y una claridad moral asombrosas. Piénsalo. No hay un proceso canónico, no hay investigación del Vaticano. Es un hombre sobre el terreno que reconoce un martirio en el momento en que sucede. Se arriesgaba, a que lo consideraran un provocador, tanto por parte de los soviéticos como, más tarde, por el régimen que vendría. Ese pequeño apunte en un libro parroquial es literalmente la semilla de la que brotará toda esta historia 50 años después. Es el primer acto de memoria. Entonces este cura planta esa semilla, como dices. Pero justo después llega el invierno del comunismo a Checoslovaquia,
¿Cómo sobrevive una semilla así en un terreno tan hostil durante casi medio siglo? Pues sobrevive. Bueno, sobrevive bajo tierra, por así decirlo. El nuevo gobierno socialista, evidentemente, no tenía ningún interés en celebrar la historia de una joven católica asesinada por un soldado del Ejército Liberador. Cualquier mención pública del suceso fue prohibida. O sea, censura total. Total. Se prohibieron las reuniones en su tumba. Oficialmente la historia de Anna Kolesarova dejó de existir. Pero no extraoficialmente. Exacto. Sobrevivió en la memoria local, en la tradición oral de la gente del pueblo. Se contaba en voz baja, de padres a hijos, casi como un secreto. La tumba, aunque no se pudiera visitar en grupo, se convirtió en un lugar de referencia silencioso para la comunidad. Era una memoria clandestina. Y entonces cae el muro de Berlín, Checoslovaquia se divide, y esa memoria puede por fin salir a la luz. Y lo que es fascinante es que no son las altas esferas de la Iglesia las que la recuperan. No, en absoluto. El resurgimiento es completamente popular, viene desde abajo. Y es sorprendentemente tardío. No es hasta 1999 cuando un grupo de estudiantes universitarios de Košice oye hablar de la historia de esta chica. Les impacta tanto que deciden organizar una peregrinación a su tumba en Vysoká nad Uhom. Y esa iniciativa prende. Se convierte en algo mucho más grande. Se convierte en un auténtico fenómeno. Bautizan estas reuniones como Puch Radosti, que se puede traducir como peregrinaciones de la alegría. Empiezan a atraer a cientos y luego a miles de jóvenes de toda Eslovaquia. Y de ese movimiento surge el Domček, que significa la casita, un centro pastoral construido literalmente por los jóvenes para los jóvenes en el pueblo de Ana. Me llama mucho la atención el nombre, Peregrinaciones de la Alegría. Nace de una historia de violencia y trauma extremos. ¿Qué buscan exactamente estos jóvenes en la historia de Ana que no encuentran en otro sitio? Los testimonios hablan de sueños de amor puro. ¿Qué significa eso para un joven del siglo XXI? Yo creo que lo que encuentran es un ancla de autenticidad en un mundo que a menudo perciben como cínico, como superficial. Para ellos, amor puro no es solo una cuestión de castidad física, es más bien de integridad, de respeto, de relaciones que no sean utilitarias. El Domček se convierte en lo que uno de los testimonios llama un refugio, un lugar seguro donde pueden hablar de sus ideales, de sus anhelos, sin que se rían de ellos. La historia de Ana les ofrece un modelo radical de coherencia, una persona que estuvo dispuesta a morir por sus valores. Es una narrativa muy potente y muy contracultural. ¿Y es esta presión popular, este movimiento juvenil, lo que finalmente pone en marcha la maquinaria oficial del Vaticano? Precisamente, la devoción era tan evidente que la diócesis no pudo ignorarla. El proceso canónico oficial empieza en 2004. Se investigan los hechos, se recogen testimonios, se examinan los documentos, incluyendo, claro, aquella anotación crucial del padre Lukács. Y finalmente, en 2018, el Papa Francisco confirma el martirio. Reconoce que Ana murió in defensum castitatis, en defensa de la castidad. Otra vez esa categoría teológica específica. No es solo morir siendo cristiana, es algo más. ¿Por qué es tan importante esa distinción para la Iglesia? Acto de Ana de una tragedia personal a un testimonio de fe con valor universal. Se interpreta como que ella eligió conscientemente la muerte antes que pecar, demostrando que su fe llegaba hasta las decisiones más íntimas y corporales. Y todo culmina con esa imagen increíble. El 1 de septiembre de 2018, la beatificación en un estadio de fútbol en Košice. Unas 30.000 personas, de una tumba olvidada y prohibida a un estadio lleno. Es una transformación asombrosa. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué significa todo esto hoy? ¿Qué mensaje saca la Iglesia de esta historia para el mundo actual? Porque va más allá del acto en sí. Te hablo porque la Iglesia podría haberse quedado solo en el mensaje de la pureza y la castidad, pero parece que lo amplían, ¿no? En la misa de beatificación, el cardenal Becciu hace una conexión muy interesante. Hace una conexión que es fundamental. Conecta la defensa de la pureza física con un concepto mucho más amplio. Habla de la necesidad de proteger la pureza de nuestros corazones y de nuestras relaciones interpersonales. Es una reinterpretación muy inteligente. O sea que están tomando su acto de desafío físico, que fue algo muy concreto, y lo convierten en una especie de metáfora para la integridad en las relaciones en el siglo XXI. Una resistencia a esa cultura de lo superficial que mencionabas antes. Exactamente. La convierte en un modelo de amor auténtico para los jóvenes. El mensaje es:
En una sociedad que a menudo banaliza el sexo, las relaciones, aquí tenéis a alguien que entendió la profunda dignidad del cuerpo y del amor, y la defendió hasta el final. Su gesto trasciende lo físico, se convierte en un símbolo de integridad en las relaciones. Pero las fuentes señalan otra dimensión, una que sale del ámbito puramente religioso y entra en el de la memoria histórica. Y es, para mí, la más poderosa de todas. Si conectamos esto con el panorama general, su beatificación se ha interpretado como una forma de satisfacción, como una reparación moral y un reconocimiento para las incontables mujeres que sufrieron violencia sexual durante la Segunda Guerra Mundial y en todos los conflictos posteriores, un sufrimiento que a menudo ha sido silenciado y olvidado. Eso es un punto muy potente. Le da una voz a las que no la tuvieron. De repente, su historia ya no es solo suya. Deja de ser solo suya. El propio cardenal Bepciu lo mencionó explícitamente en la homilía. Señaló que la violación, por desgracia, sigue siendo utilizada como arma de guerra hoy en día. Al elevar la historia de Ana a los altares, la Iglesia hace una declaración potentísima sobre la dignidad humana frente a esa brutalidad. Su resistencia se convierte en un símbolo universal de la fuerza del espíritu contra la violencia más abyecta. Es una forma de justicia poética e histórica. Así que el viaje ha sido increíble, de una joven piadosa en una aldea perdida en la guerra, a una muerte espantosa presenciada por su familia, luego décadas de silencio impuesto por un régimen totalitario, y finalmente un renacimiento casi milagroso, como figura inspiradora para miles de jóvenes y como un símbolo universal de pureza, de dignidad y de resistencia. Y esto nos deja con una última idea para la reflexión, algo que se desprende de todo lo que hemos analizado. El movimiento juvenil que rescató su historia del olvido se llama, como dijimos, las peregrinaciones de la alegría. Y es una elección de palabras que a primera vista parece una contradicción. Es verdad. Alegría es lo último que uno asociaría con una historia que nace de un trauma tan extremo como el asesinato violento de un adolescente. Exacto. Y eso plantea una pregunta importante para quien nos escucha. ¿Cómo es posible que un relato que se origina en el horror más profundo, la violencia, el miedo, un asesinato presenciado por un padre, pueda transformarse, generaciones más tarde, en una fuente de alegría, de comunidad y de sanación para miles de personas? ¿Qué nos dice esta alquimia de la memoria sobre la capacidad humana para encontrar un significado redentor y una luz de esperanza incluso en los sacrificios más oscuros e incomprensibles? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.